Hoy, 13 de marzo, a esta misma hora, se anunciaba al mundo el primer Papa argentino. Soy León Gieco y voy a dedicar este tema que le canté al Santo Padre Francisco en el Vaticano. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañe esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Bienvenidos a Compromiso Francisco, este primer encuentro que vamos a realizar en este día donde se recuerda estos 13 años que el Papa Francisco aparecía por primera vez en la Plaza de San Pedro. Serán 10 encuentros que vamos a disfrutar a lo largo de todo este año para recordar lo que ha sido su papado, su pontificado, lo que nos ha dejado. Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Fer. Qué alegría tan grande poder reencontrarme con vos, con quien hemos compartido varios espacios radiales, pero bueno, mucho tiempo después y con una causa realmente tan linda, tan motivante, creo que para todos, para los que estamos acá en el estudio y también para quienes nos están viendo. Hoy es un día muy especial y confieso que también lo es en lo personal. Se cumplen 13 años, como bien decías, de la elección de Francisco como Papa. Soy uno de los pocos privilegiados que pude estar ahí aquel día y realmente puedo decir que me marcó
como marca el legado de Francisco, ¿no? Porque este programa justamente tiene ese matiz, esa idea base, la idea de que el legado de Francisco siga vivo, que esté presente, que sea palabra, pero que también sea acción entre nosotros. Y creo que es una excelente oportunidad. Yo quiero aprovechar para agradecer, primero que nada, a León Gieco, al enorme León Gieco que ustedes veían en la apertura, con una versión de Solo le pido a Dios, exclusivamente grabada para este ciclo, para este programa. Y nos va a ir acompañando a lo largo de estos 10 capítulos, siempre con versiones originales, propias, exclusivas para Compromiso Francisco. Agradecer esa generosidad que también entiendo parte de esto que decías antes, Pablo, ¿no? El Papa Francisco nos atravesó a todos, más allá de la Iglesia misma, que es a quien representaba en primera medida. El Papa Francisco ha logrado entrar en esta lógica universal, y estos 13 años que hoy traemos a la memoria de su pontificado viene a recordarnos esto, ¿no? La universalidad de su mensaje, pero también de esta mirada que los incluía a todos. Y en la persona de León Gieco entendemos que en el arte, en la música, muchos se sintieron también cobijados, acompañados por el Papa Francisco. Muchos pasaron a cantarle al Papa, más allá de estar o no en un compromiso quizás directo con lo que es la Iglesia Católica, pero sí reconociendo a este hombre que aquel 13 de marzo de 2013 salió tímidamente. Así es. Vos lo sabés mejor que yo porque estabas en la plaza, sí. ¿no? Tímidamente salió allí a la Plaza de San Pedro, al balcón, y se mostró al mundo así, de manera simple y sencilla. Así que en León Gieco también descubrimos, ¿no? Este gesto de tantas personas que se identificaron con él. Bueno, hoy justamente el primer capítulo, el primer programa se llama Todos, Todos, Todos. Que tiene que ver con una expresión justamente de Francisco, hablando de la inclusión en la Iglesia Católica, quienes están invitados a ser parte, y así respondió el Papa. Pero antes de entrar en el detalle del primer capítulo, quiero saludar a Jesús Rodolfo Pérez, que es integrante de una organización que precede a este programa de streaming. Ustedes saben, este programa se llama Compromiso Francisco, pero Compromiso Francisco también es una organización que está antes, que fue precedente a lo que es este ciclo. Así que, Jesús Rodolfo, ¿cómo estás? Una alegría grande que puedas estar acá en este día que planificamos durante tanto tiempo, ¿no? Así es, Pablo. Eso lo pensamos hace casi medio año y pensábamos que era difícil lograrlo, y gracias al compromiso también del Sindicato Petrolero de Córdoba, hoy es una realidad. Agradecemos especialmente a esta casa que nos ha cobijado, y la participación de María Fernanda y la tuya son participaciones para nosotros muy importantes, no solamente por su valor profesional, sino por el compromiso que ustedes tienen con el legado de Francisco. Muchísimas gracias por aceptar la propuesta. Bueno, un poquito comentarle a la audiencia qué es Compromiso Francisco. Compromiso Francisco es un espacio multisectorial que está integrado por diferentes organizaciones y referentes del campo social, político, eclesiástico y referentes del ámbito académico, que nos vemos cobijados en el pensamiento y el magisterio de Francisco y que queremos mantenerlo a perpetuidad. A casi un año de su partida, el escenario político internacional aparece atravesado por conflictos preexistentes, más múltiples conflictos bélicos que se suman a lo que Francisco llamó la Tercera Guerra Mundial de a pedacitos. Retrocesos en el respecto del derecho internacional, debilitamiento al multilateralismo y la creciente disputa por los recursos estratégicos. El mundo parece avanzar en dirección a muchas de las advertencias que nos hacía Francisco con mucha claridad, no solo como líder espiritual, sino como referente, su voz ética y moral con mucha lucidez en el siglo XXI. Francisco se adelantó a este escenario de disputa global en la encíclica Laudato Si, cuando advertía: es previsible, ante el agotamiento de algunos recursos, se vaya creando un escenario favorable para nuevas guerras, disfrazada detrás de nobles reivindicaciones. En este ciclo de streaming de 10 encuentros,
Es una propuesta conjunta de Compromiso Francisco con la Vicaría de los Pobres del Arzobispado de Córdoba. El primer encuentro, intitulado, como decía Pablo, Todos, 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 mensaje tan claro y profundo que no deja lugar a dudas ni en nuestra mente ni en nuestros corazones. Promover su legado no es un ejercicio nostálgico, sino un acto profundamente ético y político. En tiempos de crisis global, su pensamiento sigue siendo una guía. La paz solo es posible cuando se construye desde la justicia, la soberanía de los pueblos y el respeto irrestricto a los derechos, sin excepciones ni disfraces. Bienvenidos a Compromiso Francisco. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias. Jesús Rodolfo Pérez, integrante de Compromiso Francisco. ¿Querés que recordemos lo que pasaba hace 13 años? Bueno, si no te vas a emocionar, creo que todos nos vamos a emocionar. A ver cómo era la Plaza de San Pedro, esa fumata que todos vimos. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. E adesso vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica la preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Pregate per me e a presto, ci vediamo presto. Domani voglio andare a pregare la Madonna perché custodisca a tutta Roma. Buonanotte e buon riposo. Bene. Bueno, hablas vos, hablo yo. Creo que ahí pudimos ver los primeros gestos, Pablo, de lo que fue luego su pontificado, ¿no? La simpleza, la sencillez, la cercanía, este pedido de la apertura a la oración como este abrazo universal para todos, ¿no? Sí, la verdad, Fer, que yo creo que es de esos momentos en donde, viste que hay momentos en la historia donde la gente dice, ¿qué estabas haciendo
en ese momento. Y creo que el momento en donde se anuncia a Jorge Mario Bergoglio como papa y que elige llamarse Francisco es un momento de esos que en la historia uno recuerda, me acuerdo que estaba haciendo esto otro, porque fue un momento realmente histórico. Vamos a aprovechar para hacer el cambio, el enroque de invitados, pues ya se va a sentar allí Melchor López, el padre Melchor López. Ustedes saben, es el vicario de los pobres de la Arquidiócesis de Córdoba. Con él vamos a comenzar una linda charla, porque sabemos lo que significa para Melchor el Papa Francisco, ¿no? Así es, y justamente uno de los lineamientos del Papa Francisco tiene que ver con esto, ¿no? Como hablábamos de la inclusión, pero los pobres, en esta primera línea, en esta primera fila, no es casual ni fortuito esta elección de Francisco, ¿no? Esta identificación también con lo que fuera San Francisco de Asís y esta mirada sobre una iglesia en salida, como siempre decía el Papa. Lo saludamos, ya está con nosotros Melchor, ¿cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Una alegría poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, te fuiste a ese momento, a ese lugar, 13 años, todos creo que nos fuimos. Pensaba lo que estaba haciendo eso cuando Pablo después dijo eso, y que, recordando qué pasó. Totalmente, ¿no? ¿Dónde te encontraba, no? El momento del anuncio, estábamos todos pendientes de qué iba a pasar con esa fumata, si iba a ser blanca o negra, pero quedamos atónitos ante esta elección. Viví en Buenos Aires, estaba trabajando todavía en Radio María Argentina, en el estudio de la radio en Buenos Aires, atento porque se sabía que en cualquier momento se iba a justamente anunciar, pero no esperaba que fuera Bergoglio, así que cuando vimos lo que vimos, fue una experiencia que no la podría calcular. Me caí de rodillas en el estudio. Y me emocioné. O sea, profundamente. ¿te impactó físicamente, Melchor? Me impactó físicamente, no lo había pensado, no pensé que me podía pasar una cosa así, me temblaban las piernas, me caí de rodillas en el estudio y me puse a llorar, pero una cosa indescriptible porque no tenía un vínculo afectivo con Bergoglio ni nada por el estilo. Bueno, sin duda que desde ese momento marcó profundamente mi persona, mi vida y mi ministerio. Bueno, Ministerio Vicario de los Pobres aquí en la iglesia de Córdoba. Yo recién marcaba algunos de los aspectos de Francisco. Esta mirada que él nos invitaba a tener desde ese momento y que hoy tiene que trascender también y continuar, que es esta iglesia en salida. ¿Qué significa? Y sobre todo en este contexto en el que hoy estamos, más allá de la iglesia, en esta nuestra Argentina, mirar a los pobres con esta visión de la salida. Bien, sí, sin duda esa fue una de las grandes características, ¿no? La de la iglesia en salida, la iglesia callejera, la iglesia misionera. Creo que, digamos, el gran aporte con esa propuesta de la iglesia en salida podrían ser dos, diríamos, ¿no? Por un lado, renovando la misión propia de la iglesia, que no es quedarse adentro de sus instituciones, de sus espacios, con la riqueza de la persona de Jesús, sino salir al mundo para dar Jesús, ¿no? Salir a la humanidad para dar Jesús y servir a esa humanidad. Lo dijo de mil formas y con miles de gestos, nos lo propuso y creo que renovó, movilizó, revolucionó significativamente a la iglesia con esta propuesta de la salida. Pero hay una segunda dimensión muy positiva, muy salvadora, que fue un método de cura para la iglesia, esta salida, digamos, ¿no? Él habló mucho del encierro y de las enfermedades por el encierro, y la iglesia en salida fue un tratamiento, un método, una propuesta para curar a la iglesia de tantas formas de enfermedad autoinmune, de enfermedad sistémica, diríamos, que al proponer esta salida le permitió ventilarse, airearse, recuperar identidad y poder ofrecer lo que tenemos, que es la persona y la vida de Jesús y su evangelio. Padre, yo recuerdo muy bien, porque me tocó estar en Roma aquellos días y también los días posteriores, el impacto que generó Francisco cuando habló de una iglesia pobre para los pobres. Quiero una iglesia pobre para los pobres, ¿no? Y también habló de pastores con olor a oveja. Recuerdo bien esas dos expresiones y quiero preguntarte si hoy el estilo pastoral de la iglesia crees que refleja aquel deseo, aquella expresión de Francisco. Sí, pienso que no totalmente.
Pienso que realmente el legado de Francisco está vivo, encarnado y movilizando a tantas personas e instituciones, pero no en la medida en que lo propuso, con la rapidez que lo propuso, con la insistencia que lo propuso. Recuerdo claramente las expresiones del primer encuentro que hizo el Papa con los periodistas. Así es. En Roma, el primer encuentro con periodistas. Nosotros también lo decimos desde la Vicaría de los Pobres, surgimos de ese suspiro, porque hubo cómo desearía una iglesia pobre y para los pobres, ¿no? Y creo, es una interpretación mía, libre, podría decir, ese suspiro, ese A inicial, tiene una dimensión de dolor, porque no es así. De hecho, dice, desearía una iglesia para los pobres, pobre y para los pobres. Y también un suspiro de esperanza, vamos hacia allá, ¿no? Y abrió una puerta indiscutible para nosotros. Sin duda ha instalado la verdad de que en el centro de la iglesia están los pobres. La reacción creo que no es proporcionada a su opción, a su propuesta y a su intensidad, digamos, estamos en ese camino. Uh-huh. En este contexto actual, ¿no?, en el que nos encontramos, donde hay otros factores que influyen, ¿no?, a la hora de tener que definir la pobreza en la Argentina, ¿no?, lo económico, lo social, lo educativo, lo político, ¿cómo se puede continuar este legado de Francisco? ¿Cómo lo van haciendo ustedes, ¿no?, desde la iglesia, esta iglesia en salida, en una realidad que cada vez ajusta más y que pide no solamente esta mirada de la iglesia a la hora de asumir responsabilidades, sino de todo un sistema que tiene que incluirse en esta posibilidad de, valga la redundancia, dar posibilidades? Claro. Pienso que fundamentalmente lo que estamos intentando hacer desde la Vicaría, que es una opción pastoral del arzobispo Rossi, ¿no? Es eso, la Vicaría, en continuidad con procesos que tienen que ver con el compromiso eclesial con los más empobrecidos, pero que a partir de Francisco tiene como una agenda propia, diríamos, ¿no? Como por ejemplo es las 3T. En el ámbito de la Vicaría, por ejemplo, es un norte, un eje, ¿no? La búsqueda de tierra, de techo y de trabajo para los más pobres como una realidad concreta, digamos. Lo de Francisco no es tanto una idea o una reflexión, sino fundamentalmente la búsqueda de una concreción. Esa agenda de las 3T es para nosotros un mandato y vamos en esa línea, como así también la mística popular o la piedad popular, la espiritualidad popular, que tanto ya Bergoglio había instalado en Aparecida, en la Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano, pero que asume muy profundamente para el mundo entero. Nosotros lo asumimos también aquí. Ese pueblo de Dios pobre que reza, cuando reza en Latinoamérica, en Córdoba, en nuestros santuarios, pide por derechos básicos fundamentales que están vulnerados, ¿no? Bueno, eso para nosotros es un mandato. Esa oración del pueblo fiel, del pueblo pobre, que pide por la salud, que pide por la casa, que pide por los hijos, que pide por la justicia, es lo que tenemos que asumir como programa pastoral. La Vicaría no es tanto un diseño desde escritorios, sino es un caminar con el pueblo creyente que va marcando el rumbo de la pastoral, claro, digamos, ¿no? Esa escucha de la oración creyente es la que nos indica por dónde tenemos que ir y por ahí por donde vamos caminando. Una última inquietud, padre Melchor. Recién te preguntaba por la iglesia. Puertas adentro, cómo ha seguido este legado de Francisco que pedía una iglesia pobre para los pobres. Pero me parece que su mensaje excede ampliamente lo que es la cuestión estrictamente pastoral. Entonces no puedo dejar de preguntarte cómo se están articulando expresiones en esto que es la lucha contra la pobreza junto a otras organizaciones del Estado o independientes, porque tengo entendido que hay un trabajo en ese sentido, ¿no? Totalmente. Sí, es así. Uno que me viene muy claramente decirlo, compartirlo, porque lo buscamos vivir desde el obispo, sin duda, y desde la Vicaría, desde el momento cero, digamos, del arranque nuestro como Vicaría de los Pobres, que es una palabra, un mandato, una indicación de Francisco,
que fue acompañar a los movimientos populares, acompañar a los movimientos sociales, involucrarnos con esa realidad. Y en ese sentido no tenemos programa propio, podríamos decir, sino que el programa son las 3T, y quienes están trabajando en este sentido, cantidades de pequeñas cooperativas de trabajo, movimientos sociales, sus cooperativas, merenderos, comedores, pequeños y grandes espacios que están en esa búsqueda de concretar la restitución de derechos, ¿no? Hay una multisectorial. Entre otras cosas, por ejemplo, una multisectorial por la mesa, por los alimentos, pero está la mesa de barrios populares de la que participamos por lo que significa la vivienda, la construcción y el trabajo para cooperativas, como también los equipos que vamos armando hacia el interno de la vicaría, que tienen que ver justamente con vincularse con lo que ya sucede en el territorio. Y eso no es una mirada solamente sociológico, política, sino fundamentalmente creyente. Sabemos que Dios, el Espíritu, están construyendo el reino en la realidad concreta. Lo que hacemos es sumarnos, acompañar, empujar, adherir a lo que ya va aconteciendo en el territorio, en nuestro caso de la arquidiócesis, buscando que se concrete, que se desarrolle ese reino en los derechos fundamentales de los más pobres. Claro, esta bajada concreta, ¿no?, a territorio, no ir con una propuesta ya armada, sino ir armándolo conjuntamente con la gente, con estas necesidades que son tan fuertes que hacen que verdaderamente el trabajo en territorio sea como esta moneda que tenemos que mover, ¿no? Sí, y también así como lo hacemos con las organizaciones sociales y con vecinos no organizados, también lo hacemos con el Estado provincial, municipal, en un diálogo con mucha libertad también para decir y hacer lo propio de la agenda eclesial, pero fundamentalmente, mancomunadamente, en un diálogo para que las cosas vayan adelante, sumándonos, diríamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo tomamos del Papa, sin duda. Nuestro arzobispo tiene esa actitud, esa ubicación de diálogos con todos para construir lo necesario, ¿no? Totalmente. Padre Melchor, muchísimas gracias. Ha sido un gusto grande que nos hemos dado poder contar con vos hoy en este primer programa de Compromiso Francisco. Gracias, Pablo, gracias, Fernanda, y una alegría de poder ser parte de este camino, de esta propuesta de los programas en torno al legado de Francisco. Muchas gracias. Bueno, todos, lo hemos dicho acá, el Padre Melchor lo ha destacado en lo que es este trabajo desde la vicaría, pero Francisco lo repetía una y otra vez. Así es, y vamos a ver justamente un momento en donde el Papa Francisco hace alusión, cuando le preguntan concretamente para quiénes hay lugar en esta iglesia, y esto respondía. Amigos, quisiera ser claro con ustedes, que son alérgicos a la falsedad y a las palabras vacías. En la iglesia hay espacio para todos, para todos. En la iglesia ninguno sobra, ninguno está de más. Hay espacio para todos, así como somos, todos. Y eso Jesús lo dice claramente cuando manda a los apóstoles a llamar para el banquete de ese Señor. Y traigan a todos, jóvenes y viejos, sanos, enfermos, justos y pecadores, todos, todos, todos. En la iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado, soy una desgraciada. ¿Hay lugar para mí? Hay lugar para todos. Todos juntos, cada uno en su lengua. Cada uno en su lengua, repita conmigo, todos, todos, todos. No se oye, otra vez, todos, todos, todos. Y esa es la iglesia, la madre de todos. Hay lugar para todos. Bueno, ahí estaba, ¿no? El momento en donde pasaba también esa expresión a ser parte del legado que nos deja
el Papa Francisco, Fer? Justamente, como decíamos, esta invitación a que todos estén presentes, no solamente en el ámbito de la Iglesia, como les destacaba el padre Melchor López, sino también esta apertura y esta mirada en lo que es lo universal de nuestros pueblos, de nuestras sociedades, y lo que hace a esta posibilidad de incluirnos y de poder defender fundamentalmente los derechos. Vamos a hablar de la moral social, de ese legado en particular que nos ha dejado Francisco, lo referido a la moral social, y lo vamos a hacer con una especialista en moral social. Ella es secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina, miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y miembro de la Pontificia Academia para la Vida. Además, es la primera mujer laica argentina en obtener un doctorado pontificio en teología moral. Así que ya estamos en contacto con Emilce Cuda. Emilce, es un honor poder contar contigo en este primer programa de Compromiso Francisco. María Fernanda Mauruto, Pablo Gileta es mi nombre, aquí en Córdoba, en los estudios de Puente TV. Buenas tardes para vos, ¿cómo estás? Para ustedes, buenos días, gracias por esta invitación y bueno, todo suma para contribuir al legado de Francisco. Bueno, hay algo fundamental que tiene que ver con este Papa que ha sido argentino, latinoamericano, esta América Latina que también lo ha abrazado, que le ha dado a su pontificado y a su papado justamente una característica muy particular y especial. Mirar un poquito esta línea de Francisco, el latino, abriendo estos brazos y estas puertas de la Iglesia. Y bueno, ¿y cuál es la pregunta? Porque ahí está dicho todo, ¿no? Creo que... Lo resumí. Bueno, que un poquito nos puedas ayudar a mirar cómo ha sido transversal este paso de Francisco en todo lo que ha implicado, ¿no? En lo universal, desde este lugar, como dijo él, ¿no? Desde el último lugar del mundo, desde el fin del mundo, pudiendo llevar una mirada distinta, renovada a la Iglesia que lo recibía en ese momento. Bueno, lo primero que hay que despejar es este sentimiento que tenemos todos de apropiarnos de un pontífice, ¿no? El pontífice es el pontífice de todos, es el pontífice de una iglesia global. Yo creo que no favorecemos mucho en apropiarnos de que el Papa es argentino. Yo creo que es un orgullo para los argentinos y es un orgullo para toda América Latina. Y ahora viendo el nuevo pontífice, el Papa León XIV, creo que podemos hablar de un orgullo a nivel continental. Dos papas de América. Dos papas que han nacido en el continente americano y que eso nos dice algo. Nos dice que Argentina, si bien está ubicada geográficamente en el fin del mundo, es parte de todo un continente. Y eso no es solo una frase. Eso indica que las esperanzas y los sueños de América Latina están conectadas con Centroamérica y con América del Norte. Y que no podemos mirar hoy el futuro ni de la Iglesia, ni de lo social, ni de lo económico, de Argentina como aislada del mundo, ni de América Latina como alejada de Centroamérica y Estados Unidos. Yo creo que hay que leer los signos de los tiempos en estos dos pontificados americanos que tienen mucho que ver. Volviendo a la pregunta y enmarcándola en lo que acabo de decir, el Papa latinoamericano, siendo el Papa de todos, aún así lleva una mirada de la Iglesia latinoamericana, que es una iglesia que nace a la luz del Concilio Vaticano II, que es el concilio de toda la iglesia global. Solo que América Latina es la primera iglesia continental que toma y pone en práctica ese desafío que fue el Concilio Vaticano II, que fue negado y relegado en otros contextos. Entonces, cuando esto vuelve con mucha fuerza, con el Papa Francisco, a la cátedra de Pedro y con todo el respaldo de la Iglesia latinoamericana, porque los documentos de Francisco, pero básicamente la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, nos habla de una iglesia en salida, nos habla de una iglesia como hospital de campaña y nos habla en la nueva constitución de la Curia Romana que él promulga, donde dice que predicar el Evangelio es predicar con palabras y gestos
y por si no se entiende, aclara, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Es decir, que lo constitutivo del cristianismo católico es la doctrina social de la Iglesia, es predicar a través de la práctica. Eso que dijo Francisco de una manera muy simple, para que todos puedan entenderlo, está todo junto en el Concilio Vaticano II, que llega a América Latina a través de los documentos de las conferencias episcopales, que su último documento, el de los obispos en Aparecida, lo hace carne, y que vuelve a Roma, expresado fuertemente por el Papa Francisco, un papa argentino. Pero ese Concilio Vaticano II recibió una impronta muy fuerte de la práctica, de una teología práctica de los Estados Unidos. Los obispos americanos y los teólogos americanos han tenido una fuerte influencia previa al Concilio Vaticano II. Y mucho de esa práctica de la evangelización con palabras y gestos viene de la cultura norteamericana. Entonces, yo no diría que el Papa Francisco llevó la cultura argentina, recuperó algo que viene con mucha fuerza de las tres Américas y que hoy continúa en la línea del Papa León XIV, que cumple con esa doble condición de haber nacido en Estados Unidos, de haber vivido en el Perú, de tener una ciudadanía peruana. Recupera de algún modo este norte-sur que la Iglesia, siempre a la vanguardia, lo está poniendo en práctica, y que esperamos que esto sea absorbido también por la cultura secular. En momentos donde tenemos miles de personas en caravanas hacia el norte, donde nuestras economías están absolutamente conectadas, para bien o para mal, pero es innegable, donde nuestras lenguas están hablándose en ambos continentes, hay más de 60 millones de latinoamericanos en Estados Unidos, donde tenemos obispos latinoamericanos en Estados Unidos y también obispos norteamericanos en América Latina. Prevost era un ejemplo, obispo de Chiclayo. Entonces, a mí me parece que hacemos un gran trabajo de legado de Francisco, este Papa argentino, porque inicia una nueva etapa para la Iglesia. No él, sino que los cardenales europeos han elegido por 2 veces consecutivas un cardenal de las Américas. Eso, dentro de la Iglesia Católica, se llama signo de los tiempos. Doctora, usted hacía referencia al marco en el que Francisco ejerció su pontificado. Yo tengo la sensación de que, sobre todo en los últimos años, hubo un exacerbado individualismo en el mundo, lo hay todavía. Bueno, es una sensación personal, pero creo que tiene que ver con un sentir mayoritario, al menos de los que vivimos aquí en la Argentina. Entonces la pregunta que quiero hacerle es cómo dialoga el mensaje y el legado de Francisco con estos tiempos de tanto individualismo imperante. ¿Cuál es el legado específicamente en ese sentido y el mensaje que nos serviría para afrontar estos tiempos que corren? Bueno, la pregunta es excelente y usted no está equivocado. El individualismo está presente desde el punto de vista de nuestro credo católico. Decimos que Dios es la unidad y que el mal es la división. De hecho, hablamos de nuestro símbolo niceno-constantinopolitano. Símbolón significa unidad en la diferencia. Y diabolón significa división. Entonces, desde el punto de vista de la fe, este individualismo lleva a una infinita multiplicación, a una infinita división, y ahí está la causa de todos los males. Por eso el Papa León sigue insistiendo mucho en la unidad, en lo simbólico. La cultura es el campo de lo simbólico, y América Latina es el continente más organizado de todos los continentes. La Iglesia latinoamericana está organizada en redes en todos sus sectores. En esa Iglesia latinoamericana, Argentina tiene algo muy bonito para exportar,
al resto del mundo, que es el concepto de una comunidad organizada. Y esto no solo lo promovió Francisco, lo promovió toda América Latina, pero también Estados Unidos. ¿Qué significa una comunidad organizada? Que todas estas individuos, un buen día toman la decisión de unirse para salvarse. Francisco lo explicaba siempre con estas frases simples y lacónicas, pero detrás hay una teología, una filosofía y una teoría política. Claro. Unirse para salvarse significa que ante la amenaza de muerte yo tengo que tomar una decisión. Y esa decisión puede ser pasional, romper todo, tirar piedras, tirar bombas, llamar a dictaduras políticas. Eso es pasional. Se habló mucho en la teoría política de eso en los últimos 20 años. Pero en el segundo discurso a los movimientos populares, Francisco les dice, tenemos que convertir la pasión en acción comunitaria. La pasión, que también es un modo político, en otro modo político, que es la acción comunitaria. Y la acción comunitaria supone que cada uno de nosotros, ante la amenaza de muerte, como persona, como comunidad, como país, tiene que tomar la decisión de unirse para salvarse. Y esa unidad supone la diferencia, porque ante la emergencia no me pongo a reparar en cuestiones ideológicas, cuestiones étnicas, cuestiones religiosas. O nos unimos o nos hundimos, decía Francisco. Entonces, ¿qué es una comunidad organizada? Es una comunidad que ha puesto en red todas estas unidades particulares. Se hace una comunidad en el barrio, se hace una comunidad en la universidad, se hace una comunidad en el hospital, se hace una comunidad en la política, pero esas comunidades tienen que estar conectadas, claro, tienen que estar puestas en red, tienen que estar organizadas, porque de lo contrario es lo que Francisco llamaba el individualismo comunitario. Y esto es importante de notar, porque hay individualismos de uno a uno, pero también hay comunidades individualistas que creen que su punto de vista tiene que ser dominante y no están abiertas a la escucha. Entonces, pensar el concepto de una organización de comunidades, esto en la iglesia latinoamericana existe incluso ahora como vanguardia. Todas estas redes territoriales están conectadas. Argentina es un país que puede exportar esto, además de exportar sus riquezas naturales, también puede exportar la capacidad de organización. Como argentino, conoció eso. No lo leyó en los libros, lo conoció y fue artífice de mucha de esa organización comunitaria. Y esto, por supuesto, lo llevó a la Iglesia Global y dio origen a este sínodo de la sinodalidad que llevamos adelante desde hace unos años. Entre otros conceptos, el Papa Francisco, hablando de política, solía decir que el grado más alto de la caridad era justamente ejercerla, un poco acompañado por este pensamiento de Pablo VI, ¿no? Hoy, en este contexto, se vuelve necesario traer esta mirada, este pensamiento y estas líneas que él fue dejando en distintos documentos para... Y hablando de reorganización, ¿no? Reorganizarnos también como esta comunidad política que debe salir al encuentro del otro. Más allá del partidismo, del partido político que podemos hablar, hacer política dentro de lo que son las sociedades. ¿Qué mirada tenés sobre esto? Bueno, primero aclarar que siempre hay política. No hay un momento donde no hay política. El problema es qué tipo de política hacemos. Porque podemos hacer una política totalitaria o podemos hacer una política democrática. La política es la forma más alta de la caridad cuando es una política democrática. Francisco la llama en el primer artículo de Fratelli Tutti, su segunda encíclica social, parafraseando a San Francisco, define de algún modo esta política democrática o la política como forma más alta de la caridad cuando tenemos un estilo de vida con sabor a evangelio. Es decir, una forma de vivir que reconozca al otro. Es decir, la política democrática o la política como forma más alta de la caridad solo es una política que reconoce al otro, una política de reconocimiento. Podemos tener una forma política de desconocimiento, y ahí también hay política, pero es una política
totalitaria. Entonces también hay que afinar un poco cuando hablamos de política, porque no hay momento donde no hacemos política si usamos la palabra pública. En este momento estoy haciendo uso de la palabra pública no porque estoy en un medio de comunicación, sino porque estoy hablando sobre lo común. Y lo último común es la vida, la supervivencia. Entonces, Francisco apuntaba a una política del reconocimiento, a una política de la comunidad. Ojo, este concepto de comunidad organizada nace en los Estados Unidos en la década del 20. No es algo que se origina en el Río de la Plata. Pero hay una gran similitud que pocos conocen, porque en Argentina no se estudia mucho la historia de los Estados Unidos, que es la gran similitud que existe entre Estados Unidos y Latinoamérica, en su constitución, en su forma de organización comunitaria, en sus modelos sindicales, que a diferencia del resto del mundo no fueron organizados por una izquierda marxista o socialista, sino por el catolicismo. El catolicismo fue gran artífice de esas comunidades organizadas de trabajadores, por ejemplo. Ahora bien, estamos en otro contexto, estamos en un contexto de desempleo estructural que complica bastante un estilo de vida democrático, una política democrática, porque para tener una política democrática necesitamos tener a las personas juntas varias horas al día, todos los días, y eso solo lo facilita el trabajo como empleo formal. Por eso la OIT dice que el trabajo es el primer organizador social. Cuando se desaparece el trabajo como formal, hay desestabilización. Y en la desestabilización, la política no siempre es la forma más alta de la caridad. Claramente. A veces es una expresión de odio. Agradeciendo desde ya este tiempo, doctora, que nos está dispensando. Es un gustazo que nos damos realmente poder conversar con vos unos minutos. Vos sabés que en Argentina en este momento está muy en tela de juicio un concepto universal que trasciende ampliamente las fuerzas políticas, que es el de justicia social. Increíblemente esto se está poniendo en tela de discusión. Y quiero preguntarte muy específicamente sobre la concepción de Francisco de un concepto que forma parte de la doctrina social de la Iglesia, que por supuesto antecede a cualquier fuerza política que pueda haberse apoyado en la doctrina social para formar sus propias bases, ¿no? Exactamente. En Latinoamérica hay una mayoría de cristianismo católico. Entonces a veces no se reconocen ciertos matices, pero si uno va a Estados Unidos, por ejemplo, los católicos son el 20% de la población. O sea, el cristianismo no católico es amplio. ¿Cuál es la distinción entre el cristianismo católico y el resto de los cristianismos y el resto de las religiones? Lo que lo distingue es la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué significa esto? Que todas las religiones hacen ayuda comunitaria, todas. Todas. Las otras denominaciones cristianas, los islámicos, los hermanos judíos, todos. ¿Cuál es la diferencia? Que el catolicismo tiene un corpus, ha hecho de eso una doctrina. Algo envidiable de nuestros hermanos de otras religiones, pero que trabajamos juntos en el territorio. Eso es distintivo del catolicismo, lo que hace que el catolicismo no sea solamente un culto a puertas cerradas, sino que sea palabra pública. Por eso es más que una religión, es una teología, es un argumento racional sobre nuestra fe, sobre la práctica de la fe, siempre en atención al otro. El Papa León acaba de sacar una exhortación que se llama Dilexite, donde habla de la caridad, y la caridad no es la ayuda uno a uno, la caridad es una caridad institucionalizada, es decir, cuando los derechos o las necesidades son reconocidas como derechos por leyes. Eso es justicia social. Claro. Con todo este preámbulo, lo que quise decir es que la justicia social está al centro de la doctrina social de la Iglesia. Pero por otro lado, en términos seculares, si no hablamos de justicia, a la justicia le quitamos la palabra social. ¿De qué justicia hablamos? ¿De justicia divina? ¿De justicia individual? ¿De qué tipo de justicia? Es decir, si la justicia no es social, si la justicia no es comunitaria, o es megalomanía o es egoísmo.
Entonces, a veces se utilizan estas, pero no es un tema de Argentina, hay una tendencia global a cancelar no solo la justicia social, sino la doctrina social de la Iglesia. Esto es algo que viene ya desde hace un par de décadas y no casualmente el actual pontífice ha elegido como nombre León XIV, que algunos rápidamente han salido a la arena a determinar el sentido de eso y decir que era en función de alguna... Y él dijo, no, es en función de León XIII. Es la doctrina social de la Iglesia que a través de la justicia social busca la paz. Porque si la paz no es social, es una paz augusta, es una paz a punta de armas. Entonces no hay que tener miedo a la justicia social. Eso no tiene que ver con ninguna teología. Eso es constitutivo de la prédica evangelia. Fue una discusión muy grande en la Iglesia en los años 60 y 70. Doctora Emil Secuda, ha sido un placer, un gusto tenerla, que nos haya ayudado a mirar un poquito nomás, porque estamos hablando de doctrina, estamos hablando de un papado de 13 años y el tiempo debería ser un poquito más, pero sirve para recordar desde qué lugar el Papa Francisco nos sigue invitando hoy, ¿no?, a seguir con esta mirada universal y puesta en todos aquellos que conformamos la vida, ya sea latinoamericana o europea, la vida universal. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por ocuparse de este tema, por llevarlo adelante, por comunicarlo. Estoy muy agradecida, más de que me hayan invitado, de que hagan este homenaje al Papa Francisco, a quien considero que fue, en mi caso personal, un amigo. Gracias. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, conceptos que quedan allí, ¿no, Pablo? Para seguir pensando, analizando. Me quedaba con esto en torno a la política. Siempre que hablamos de política se genera como esta confusión. Todos podemos hacer política, solamente está la política partidaria. Y Francisco era un comprometido en esto. Vamos a escucharlo al Papa Francisco, un nuevo clip de otro de los legados que nos ha dejado, en particular hablando de esto, de la política. È un obbligo per un cristiano. Noi cristiani giocare da Pilato, lavarci le mani. Non possiamo. Dobbiamo immischiarci nella politica, perché la politica è una delle forme più alte della carità, perché cerca il bene comune. I laici cristiani devono lavorare in politica. Lei mi dirà, ma non è facile, ma neppure è facile diventare prete. Non ci sono cose facili nella vita, non è facile. La politica è troppo sporcata, ma io mi domando, è sporcata perché? Perché i cristiani non si sono mischiati con lo spirito evangelico? Quella è una domanda che ti lascio. È facile dire la colpa di quello, ma io cosa faccio, no? Ma è un dovere. Lavorare per il bene comune è un dovere di un cristiano. E tante volte la strada per lavorare è la politica. Ci sono altre strade, professore per esempio, un'altra strada, ma l'attività politica per il bene comune è una delle strade. Bueno. La verdad que en algunos momentos se vuelve controversial hablar de política y que la Iglesia esté en el medio, ¿no? Como si no fuera, como decía Emil Secuda, toda acción política, ¿no? Exacto. En determinado momento hasta la omisión también es una forma de política. Así que me parece interesantísimo lo que decía Francisco, otro de los legados muy importantes y que tienen especial anclaje en este tiempo que estamos viviendo. Lo bajó mucho a la realidad, ¿no? Esta mirada o pensamiento que tenemos de la política es complicada, es difícil, cómo meterse. Dice, bueno, ser sacerdote también es difícil, ser padre ni digamos, ¿no? Digo, si uno empieza a cuestionar aquello que tenemos que desarrollar, verdaderamente vamos a encontrar siempre alguna dificultad. Y este otro término que me quedaba dando vuelta, la política es sucia. Entonces me parece que si este término está tan instalado será hora de sanear esa política y la única manera, como Francisco también nos ha enseñado, es involucrándose, estando en medio de estas realidades con todos los que son los actores sociales y que necesitan de nuestro compromiso. José Pepe Márquez es el autor de un librazo
Se llama El Papa Francisco y la doctrina social de la Iglesia. Ustedes ya lo van a ver en cámara a Pepe y también al libro que escribió. Y bueno, nos va a ayudar ya en los últimos minutos del programa, entrando en la recta final, a seguir desmenuzando el pensamiento del Papa Francisco, porque lo que has hecho, doctor José Pepe Márquez, es una recopilación enorme, pero que todavía no está completa. ¿Es así? Es así, es así. Mira, el libro, y lo dice Francisco en la carta que me envió, es una sistematización de gran parte del Concilio Ecuménico Vaticano II, del documento de Aparecida, la Quinta Conferencia Episcopal Latinoamericana, y del Magisterio de Francisco. Pero llega hasta el año 18, desde su designación como Papa hasta fines del 18. Estoy terminando la segunda etapa del 19, enero del 19, hasta su lamentable fallecimiento. Esta sistematización que, digamos, Francisco me dice que hice y que yo reconozco que es así, yo no opino sobre Francisco. Es Francisco el que habla. Pero ¿por qué tomo además el Concilio y Aparecida? Tomo estos dos documentos, estos dos grandes documentos de estas dos enormes instituciones para la Iglesia, porque he considerado importante demostrar que lo que dice Francisco no es algo suelto. Francisco no es un llanero solitario. Claro. Todo lo que dice Francisco está fundado, primero, en el Evangelio, y segundo, en estos documentos tan importantes de la Iglesia, como el Concilio Ecuménico y Aparecida. ¿Por qué? Porque el centro, me animo a decir, de Francisco son los pobres. Porque toma también los otros papas, Cuidado, Francisco tal vez sea más insistente en este tema. ¿Por qué? Porque el Concilio Ecuménico consagra este principio esencial. Los pobres son el corazón del Evangelio. Los pobres están en el centro del Evangelio. Y Aparecida, en su apartado 257, nos dice que en la defensa de los derechos de los excluidos, los pobres son excluidos, se juega la fidelidad de la Iglesia a Jesucristo. Casi nada. Claro. Fuertísimo el concepto. Casi que debería interpelarnos a todos, ¿no? Es, a todo creyente, por lo menos. Creyente. A todo lo que nos decimos católicos nos tiene que interpelar. Pero Francisco, también los otros papas, he de reconocerlo, no se queda ahí. Dice, si hay pobreza, es porque hay causas que la originan. Por lo tanto, debemos combatir las causas. ¿Y cómo se combaten esas causas? Primero hay que cambiar las estructuras que generan las injusticias. Claro. Francisco dice incluso en uno de sus discursos, tengo conocimiento que el 80% de la riqueza del mundo está en manos del 20% de la riqueza del mundo. En un mundo donde cada vez hay menos ricos, cada vez más ricos, y hay cada vez más pobres y cada vez menos pudientes, más necesitados, más miseria. Sí, es así. Y Francisco aquí es donde avanza. Cuando se reúne Francisco con los focolarinos en Roma, en un encuentro internacional que tuvieron con motivo de un tema tan importante como economía y comunión, Francisco les dice, con ser un buen samaritano no alcanza. ¿Por qué? Porque el buen samaritano cura las heridas de hoy, pero no previene las de mañana. ¿Qué nos está diciendo con esto? Y es aquí donde se produce el gran avance, la gran profundización de la doctrina social de la Iglesia que introduce Francisco. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la Iglesia, con muy buen criterio, porque era lo que el Evangelio mismo le estaba indicando, aplicaba la caridad, la solidaridad, a través de la dádiva, el asistencialismo, la limosna. Excelente, que hay que seguirlo haciendo, pero Francisco nos dice, no es suficiente con eso.
Esto es para resolver un problema inmediato, pero no ataca las causas que dan origen a esa pobreza. Problema estructural, digamos, lo que está de base. Lo que está de base. Hay que cambiar las estructuras, nos dice Francisco, también lo dijo Benedicto y Juan Pablo II, pero Francisco es el que más insistió. Hay que cambiar las estructuras que generan pobreza. ¿Y cómo se cambia eso? A través del compromiso político, a través de la participación política. ¿Por qué? Porque la política es la expresión más sublime de la caridad, porque busca el bien común. No lo dijo Francisco, lo dijo Pío XI en el año 1927. Pero Francisco no se queda ahí. Francisco nos dice, además, que se los dijo a los movimientos populares en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, nos dice, es necesario, que este compromiso político se haga con unidad. Unidad que ya la planteó el concilio. Trabajen, colaboren los católicos, los creyentes, con todos aquellos que persiguen idénticos fines tras o detrás del bien común. La unidad, primer elemento. Segundo elemento, la organización. Francisco en ese mismo encuentro de los movimientos populares dice: el futuro de la humanidad está fundamentalmente en manos de los pueblos en su capacidad de organizarse. Y Francisco plantea la necesidad de comprometerse políticamente porque Francisco era un hombre práctico. Él se dio cuenta que era la única manera de poder llegar al poder para que a través del poder se produzcan las transformaciones. Desde abajo uno puede empujar, pero la decisión la toma el movimiento social. Perdón, Pepe, en ese punto, ¿no? Decir, vos hablás de la recopilación que compone tu libro, basado o fundamentado en tantos documentos, doctrinas y demás, pero el Papa también lo fundamentaba desde su vivencia y experiencia como sacerdote y obispo de Buenos Aires, es decir, porque ya como Papa nos envía, pero ese envío lo puede hacer también desde un lugar de haber caminado ese territorio y de haberse involucrado en este compromiso político del que vos hablas, ¿no? Totalmente, totalmente. Francisco aprende política porque se metió, como él dice, en el barro. Armen lío. Yo prefiero una iglesia que se embarre pero que salga a la calle, mi querido hermano, y no una iglesia que se queda adentro. Él critica mucho estos sillones donde se instalan, ¿no es cierto?, laicos, sacerdotes, y insiste tanto en el compromiso político que le pide a la iglesia que se comprometa políticamente. Le pide a los pastores que se comprometan políticamente, es decir, desde el Papa, cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, a los laicos, y nos pide a los laicos. Para los laicos, dice, es una obligación moral, pero nos pide que nos impliquemos en la gran política, en la política con mayúscula, no en el partidismo político. Denunciemos las injusticias y organicemos. Por eso, permítanme que diga que quienes estamos integrando Compromiso Francisco, hemos tomado la decisión de crear una organización que le hemos llamado Movimiento Francisco. Movimiento Francisco para que en su seno puedan participar todos aquellos hombres y mujeres, jóvenes y viejos, organizaciones políticas, sociales, empresariales, sindicales, etcétera, parroquiales, que inspirados, que siguiendo este mensaje de la doctrina social de la Iglesia sobre la defensa y la lucha de la paz, la justicia social, los pobres, el cuidado de la naturaleza, podamos trabajar conjuntamente. Porque el mensaje de Francisco, y lo van a ver en este trabajo, porque yo no le llamo ni libro, es un trabajo, ¿no?, de investigación, van a ver que Francisco nos permite elaborar un programa, y es lo que queremos hacer en forma conjunta, por eso llamamos a este movimiento amplio, a este gran paraguas, Movimiento Francisco, podemos elaborar un proyecto de humanidad. Es tan detallista Francisco en todo lo que nos transmite, que podemos elaborar un proyecto de humanidad, que sea solidaria, que sea fraterna, que trabaje por la paz, por los pobres, por la justicia social, por el cuidado de la naturaleza.
podemos elaborar un programa para un país con los mismos objetivos. Así es. Para una provincia, para una comunidad, para una municipalidad, para un centro vecinal. A mí me encanta, Pepe, que lo digas con ese énfasis, porque si no queda la sensación, sobre todo en quienes por allí no han sido tan cercanos al mensaje del Papa en todos estos años, que se queda en una suerte de crítica moral. Y en realidad es muchísimo más que eso, ¿no? Es un llamado a la acción, es una propuesta política, si se quiere, o a la construcción política, como bien acabas de decir, ¿no? Me parece excelente. Sí. Francisco, permítanme, yo quiero terminar mi intervención con este mensaje de bien común, de justicia social, que se los dice en aquella gran multitud que se reunió en Santa Cruz de la Sierra, y le dice: repitamos desde el corazón, ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ningún pueblo sin soberanía, ninguna persona sin dignidad, ningún niño sin infancia, ningún joven sin posibilidades, ningún anciano sin una venerable vejez. Y por favor, cuiden mucho a la Madre Tierra. Qué hermoso. Qué hermoso. Bueno. Qué lindo, qué lindo. Bendito seas, Francisco. Hermoso, y que tiene que entrar en vigencia ayer. Ayer se vuelve una necesidad, porque todo eso tiene que ver con la dignidad y los derechos de las personas, y es lo que Francisco nos invita, ¿no? En este todos incluidos, pero también todos involucrados. Pepe, muchas gracias. ¿Dónde se puede conseguir tu libro? Me están preguntando reiteradas personas en este momento mi celular. Mira, se puede conseguir en compromisofrancisco@gmail.com. ¿Está bien? ¿Está bien dicho? compromisofrancisco@gmail.com. Sí. Ahí escriben y te lo piden directamente. Sí, sí. Sí. Gracias, Pepe. Gracias. Gracias a ustedes. El doctor José Pepe Márquez. Gracias, igualmente. Bueno, Fer, es como que nos fuimos aflojando con el transcurso del programa, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es la apertura, el primero de 10, Pablo, ¿no? 10 capítulos que vamos a tener, 10 posibilidades de seguir conociendo a Francisco, de adentrarnos en lo que tiene que ver con su pontificado, este legado y este recuerdo luego de 13 años. Así es. Le vamos a pedir a Cristian García de Álamo que se vaya ubicando, vamos a seguir con él. Cristian es integrante de Compromiso Francisco, y ya se está ubicando para que nos deje la palabra final, ni más ni menos, de lo que ha sido este primer programa. Cristian, sos también de los que ha trabajado y mucho para hacer realidad esto, así que, bueno, estás en casa, se hizo realidad y te toca ni más ni menos que el cierre del primer programa. Bueno, agradecerles por este sueño colectivo, comunitario, como nos enseñaba a soñar Francisco, y traerle un mensaje para mi generación, un mensaje y un llamado, eco del llamado que nos hacía Francisco, y es una especie de recordatorio de que Francisco ya estuvo en la Argentina. Todos reclamábamos la presencia, y cuando uno se pone a mirar el recorrido de su camino, 12 años estuvo como cardenal y primado de todo su pueblo, 12 años como pastor de la Iglesia Universal, y el mensaje, el corazón, la doctrina y los principios con los que pastoreó a uno y a otro fueron exactamente los mismos. Quizás mucho reclamamos su presencia cuando lo vimos en la tapa de la revista Time y dijimos, ¿qué pasó con este tipo? Pero quizás fuimos los mismos los que nos faltó escucharlo, y quería traer yo un mensaje de Francisco memorable mientras estuvo en Argentina, que lo dio en la Semana Social de 2010, en la Pastoral Social, donde nos invitaba a caminar a nosotros como ciudadanos, nosotros como pueblo. En ese mensaje Francisco hace una especie de Fratelli Tutti a Argentina, porque los mismos principios que explica en Evangelii Gaudium nos lo presenta analizando los 200 años de la realidad argentina. Hace como una exégesis por los dolores, por las luchas que tenemos, y yo quisiera leerlo para no privarlos de la palabra de Francisco. Sobre cada una de las grietas de nuestra historia nos recomienda un principio, ¿no? Entonces dice: ante el individualismo arribista o el interés sectorial que a veces tenemos la tentación de poner sobre el bien común, nos recuerda
la unidad es superior al conflicto. Ante el coyunturalismo cortoplacista, la búsqueda de la ganancia inmediata o ocupar cargos como un fin en sí mismo, Francisco nos recuerda: el tiempo es superior al espacio. Ante la cultura de la imagen que impone una democracia de candidatos por sobre una democracia de proyectos, nos recuerda: la realidad es más que la idea. Y ante la cultura de fragmentación, sin lazos sociales, culturales, sin pertenencia a un destino colectivo, con más referencias exteriores que interiores que nos hacen sucumbir a la autodenigración o el chauvinismo como reacción defensiva, Francisco nos recuerda: el todo es más que las sumas de las partes. El poliedro es el modelo. Y este Bergoglio fue el que nos dejó un modelo de nación por construir, y la invitación a esta generación de la que forma parte es animarnos a poner cada uno un ladrillo en esos planos que él ya nos legó. Como dicen que el que separa en los hombres de un gigante, en los hombros de un gigante ve más allá que el gigante, la invitación es esta: a nuestra generación a construir sobre esos planos que nos legó Francisco, y un compromiso muy concreto, quizá para el próximo encuentro, de que cada uno, como el buen samaritano, nos animemos a poner un ladrillo, comprometiéndonos con una persona puntual, con una persona en la calle, sumándonos a una organización, generando un proceso y animándonos, como decía Emilce, a unir estas redes para unir estos fueguitos y a viralizar la esperanza. Así que para el próximo programa esperemos tener algunos de estos compromisos que nos hagan llegar, si quieren, al Instagram de Compromiso Francisco, y lo viralizamos por acá. Bueno, nos vamos con tarea. Qué bueno, porque esto nos deja un poquito pensando lo que hemos compartido por aquí. Gracias, Cristian. Esta posibilidad que nos hemos dado en este primer encuentro, Pablo, donde la inclusión, acá anoté Iglesia en Salida, la política con mayúsculas, la universalidad de los derechos y el compromiso social y la lucha, son estos ejes que un poquito hemos transitado en este primer encuentro, pero que seguirán en los próximos. Así es, vienen 9 encuentros más todavía a lo largo del año. Esto es Compromiso Francisco. Y quiero aprovechar la oportunidad para seguir con los agradecimientos, ¿no? Antes del cierre, ya agradecimos, pero lo hacemos nuevamente, al Sindicato Petrolero de Córdoba, dueño de esta casa, que realmente es un lujo. Ustedes ven estos hermosos estudios de Puente TV, pertenecen al Sindicato Petrolero, y la verdad que hemos sido además muy bien tratados aquí. Vamos a agradecer, por supuesto, al gobierno de la provincia de Córdoba, a la municipalidad de Córdoba, por el apoyo también que nos han prestado en este sentido. Ha sido fundamental para poder poner al aire a este programa. ¿Y de quién me estoy olvidando? ¿Estamos bien? De León, ya lo saludamos a León al comienzo del programa. La gran pregunta que me hacen todos acá: ¿va a venir Gieco a alguno de los programas de Compromiso Francisco? ¿Qué compromiso? ¿Qué compromiso que estoy poniendo a la gente? Pero podría ser. ¿Quién te dice? A lo mejor se da. Gracias por haberme permitido acompañarte. No, Pablo, a vos el agradecimiento y a todos los que ya agradeciste. La verdad que este Compromiso Francisco nos trae esta nueva mirada, a poder comprometernos con todo lo que hoy hemos hablado por aquí. Puente TV los espera. Próximamente 9 encuentros nos quedan, un montón. Tenemos para caminar juntos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.